Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con frecuencia este Evangelio es interpretado por algunos como simplemente un acto de solidaridad donde cada uno puso lo que tenía y bastó y sobró para todos. Este Evangelio nos relata un milagro y un gran milagro: la multiplicación de los panes y los peces. Por supuesto que se parte de un acto de solidaridad. Pero también con frecuencia este Evangelio es interpretado como el deber que tenemos los cristianos, los católicos, de ayudar a la gente, de ser solidarios, de ser caritativos, de socorrer al que lo está pasando mal, lo cual es verdad. Pero hay veces en que la verdad no es toda la verdad, y media verdad puede ser muy, muy dañina. Porque con demasiada frecuencia se tiene la impresión de que ser católico significa tener encima de las espaldas una enorme cantidad de obligaciones de tipo moral. No solamente la obligación de la caridad, sino muchas otras: la misa del domingo, el perdón al enemigo, el cumplimiento de los mandamientos, por ejemplo los del 6º y el 9º. Se van poniendo en nuestras espaldas pesos y cargas que son justificados por el temor al castigo del infierno, y que al final a muchos les cansan y lo dejan. Tengo la impresión de que es como si a un árbol, si pudiera hablar el árbol, seguramente diría algo, o a un animal, si pudiera hablar el animal, una vaca, por ejemplo, como si a un árbol o a un animal se le exigiera que dé fruta o que dé leche, en el caso de una vaca. Se le exigiera, y cada vez más, tienes que dar más fruta, mucha más, o tienes que dar más leche, mucha más. Pero no se abonara al árbol, no se le cuidara de las plagas, no se le podara cuando llega el invierno, o a la vaca no se le tratara con los cuidados que necesita, de todo tipo, no se le alimentara bien, no tuviera una buena cama de paja donde acostarse a dormir. Se pide, y tienes que hacer, y es nuestra obligación hacer, y es un compromiso que tenemos, y es un deber. Y no te alimentan.
El árbol pudiera hablar, seguramente diría algo, o quizá nos daría con las ramas si pudiera moverse un par de bofetadas arbóreas, no sé si dañinas. Y la vaca, si pudiera hablar, además de mugir, también diría algo. Dirían, tienes derecho a pedir. Claro que tengo que dar fruto. Claro que tengo que dar leche. Por supuesto que sí. Pero ¿por qué no me alimentas? ¿Por qué no me riegas? ¿Por qué no me podas? ¿Por qué no me cuidas? Vuelvo al inicio. Con frecuencia se pide y se pide y se pide. Colectas especiales para los pobres. Hay que estar al lado de los que sufren. Hay que hacer algo para los emigrantes. Hay que ser ecologistas. Se pide y se pide y se pide, pero no te alimentan. Jesús lo que hace con este milagro es alimentar. Él está alimentando. Y después está pidiendo. Él está alimentando. Es verdad que estaba alimentando con pan y con peces, entre otras cosas símbolo de la Eucaristía, y por eso dice que nada de lo que ha sobrado de los panes, no de los peces, que nada se desperdicie. Está alimentando y luego está pidiendo, pero primero alimenta. Me gusta mucho la historia de San Francisco. Él tuvo una experiencia de Dios fortísima cuando estaba en la cárcel, después de aquella batalla entre los de Asís y los de la vecina ciudad de Perugia. Allí, viendo cómo algunos de sus amigos habían muerto en batalla o estaban sufriendo y morían en la cárcel, se dio cuenta de que todas las cosas que a él le parecían importantes en la vida, pues no eran tan importantes. Podía morir en cualquier momento. Mientras que lo que de verdad era importante era Dios nuestro Señor y la vida eterna. Cuando regresó a Asís, porque su padre pagó el rescate, volvió cambiado. Tanto que él dice que lo que antes le sabía dulce, ahora le sabía amargo, y lo que antes era amargo, ahora era dulce. Y se refería, por ejemplo, al cuidado a los leprosos, o se refería a la vida de penitencia y a la vida de oración. Y se dedicó a ir a la pequeña ermita en ruinas de San Damián, en las afueras de Asís, a hacer una oración sencilla. Era un hombre muy sencillo. Y solo hacía esta oración, repito, muy sencilla. Señor, ¿qué quieres que haga? Él preguntaba. Estaba preguntando, haciendo una pregunta de tipo ético, de tipo moral. ¿Qué quieres que haga? Estaba refiriéndose a las obras, al hacer. Eso es la moral. ¿Qué tengo que hacer? Eso es la moral. La moral da respuesta a esa pregunta. Durante 2 años, nuestro Señor le mantuvo así, en una especie de vida sin vida, porque estaba en su casa, se dedicaba a los negocios de su padre, pero ya no era él mismo. Pero tampoco sabía qué tenía que hacer. Él era el que insistía, dicho de otra manera. Había sido alimentado, se había encontrado con Cristo, y él quería, porfiaba con el Señor, suplicaba al Señor que le dijera qué tenía que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es alimentar. Y luego, claro, pedir. Es la propia persona alimentada la que, si es de ley, si es como debe de ser, te ofrecerá. Si es como debe de ser, será esa persona que se sabe amada, perdonada por el Señor, la que te diga, la que te pregunte, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para amar a quien tanto me ama? Y tú le dirás, la Iglesia nos enseña que tienes que cumplir los mandamientos, cumplir tus obligaciones, ir más allá de las obligaciones dando limosna, rezar, perdonar a tu enemigo, es decir, imitar a Cristo. Y eso no será experimentado como una carga, aunque sea duro, será experimentado como la respuesta
a una pregunta que uno insistentemente estaba haciendo y por lo tanto como una liberación. Tenía una duda, no sabía cómo comportarme y ahora ya lo sé, gracias, ya tengo la respuesta. Ahora te pido ayuda para poder llevar a cabo eso que ya sé que tengo que hacer. San Francisco, cuando escuchó la voz del Señor en San Damián, que le decía que reparara su casa, la iglesia, que estaba amenazando ruina, no dijo, vaya fastidio, menuda tarea. Podías haberme pedido algo más sencillo. Dijo, gracias. Llevo 2 años preguntándote. Has tardado 2 años en contestarme. Tú sabrás, seguramente querías fiarte de mí. Querías estar seguro de que iba en serio. Gracias. E inmediatamente se puso manos a la obra y empezó a pedir limosna para poder reparar aquel viejo templo. Alimentemos. Demos Dios. Demos el pan de vida. Eucaristía. Confesión. Oración. Que cada uno de nosotros se encuentre con el Señor. Y después, como es de ley, pues entonces hagamos aquello que el Señor nos pide. Y no será una carga. No será una carga, aunque sea difícil perdonar al enemigo. No será una carga, aunque cueste dar limosna. No será una carga ser fieles en el matrimonio, aunque haya tentaciones. No será una carga seguir a Jesús, porque sabremos que el Señor nos ha amado primero y se lo merece todo. Quiero decir también unas palabras para terminar esta meditación sobre la fiesta que se celebra en España, la de Santiago Apóstol. En España la misa hoy tiene las vestiduras de color rojo debido a que Santiago fue mártir, fue ordenado asesinar por Herodes, el nieto del Herodes que intentó matar a Jesús. Pero en el resto del mundo, o al menos en muchos otros países, desde luego en Roma, donde me encuentro, lo que se celebra es la fiesta del domingo, por eso uso las vestiduras verdes. Pero como buen español no puedo menos de recordar a Santiago, que además es mi patrono, me llamo así. Es que Santiago nos enseña una cosa: la valentía, el arrojo, el no tener miedo a cumplir aquello que el Señor nos pide. Fue el primer misionero y pagó con su vida. Y recuerdo a los misioneros, a tantos anónimos, la práctica totalidad, que evangelizaron América, que se metieron en los lugares más difíciles, que lo hacían andando o montados en una mula o en un borriquillo, que no contaban, la mayoría de ellos, con el apoyo de las tropas españolas, sino que se arriesgaban a meterse en lugares habitados por personas que podían rechazar la fe que predicaban y podían matarles. Pienso en los misioneros que han evangelizado África, tan difícil, por tantas cosas, el clima, los riesgos naturales, a veces la hostilidad de las tribus, o los misioneros de Asia o de las islas del Pacífico. Los misioneros son gigantes. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué? Por amor al Señor. No eran empleados de la colonia que venían o iban a suavizar o que desapareciera la oposición de los nativos a la dominación española o francesa o holandesa, inglesa, la que fuera. No eran siervos de la colonia, sino que eran siervos de Jesucristo. Y pienso en un fray Junípero Serra, tan denostado por algunos extremistas radicales y que sin embargo es un santo y se cuidó de una forma especial del bien de aquellos indígenas de la California a los que tanto amó y a los que defendió. O en un fray Bartolomé de las Casas, en aquella zona de Chiapas, en México, o antes en la República Dominicana, y tantos, que por amor al Señor, como hizo el apóstol Santiago,
entregaron su vida. Estaban alimentados, se habían encontrado con Cristo y de ahí sacaban la fuerza para dar su vida por amor al Señor y para llevar el nombre del Señor, el amor al Señor a todos los hombres. Que sintamos también nosotros que ese fuego por la misión, ese fuego que Cristo quiso poner en la tierra y que Él estaba deseando que ardiera. Que así sea.